En la primera lectura, el día de hoy, escuchamos estas reglas que el pueblo israelita fue poniendo, más que por una cuestión religiosa, por una cuestión higiénica. Cuando alguien estaba enfermo de la lepra, había que separarlo para que otros no se infectaran. Y entonces, a una cuestión higiénica, después le pusieron un mandato religioso. Y bueno, dijeron, si tú tienes lepra, entonces eres castigado por Dios. Eres relegado de la comunidad. Y para un israelita no estar en su comunidad era casi morir, porque la comunidad era el que lo protegía, la que lo alimentaba, etc. Entonces, era una carga muy, muy pesada ser leproso. No era nada más la carga física de la enfermedad, sino también la carga religiosa de saberse rechazado de Dios y rechazado de su comunidad. ¿Por qué creen ustedes que los israelitas hicieron esto? ¿Por qué tenían que relegar a los leprosos? Creo yo que los relegaban porque no podían controlar esto, porque no sabían cómo mantenerlo confinado de tal manera que no afectara a otros, porque no corrían a los que les daba gripa, ¿verdad? Ni corrían a los que traían un mal del estómago. Corrían aquellos que tenían enfermedades que eran públicas y que podían enfermar a otros, no lo podían contener. Y no crean que somos muy diferentes. Ustedes recordarán hace 2 años lo que nos pasó con ese virus que tiene un nombre medio raro, AH1, hasta se aprendieron el nombre, ¿vieron? Y nadie quería salir de sus casas, y nadie quería ir a lugares públicos, y nadie quería venir a misa. ¿Y por qué? Porque nos vamos a contaminar. ¿Por qué le teníamos tanto miedo a ese virus? ¿Se acuerdan por qué? Porque no había vacuna. Porque virus que dieran gripa hay miles. Pero ese no teníamos vacuna. No lo podíamos controlar, y entonces como no lo puedo controlar, entonces me aíslo o aíslo a aquellos que lo tienen. Esa experiencia existía en la época de Jesús. Es decir, en la época de Jesús todavía se aislaba a los leprosos y se les ponía inclusive un cencerro o una campana para que se dieran cuenta que ahí iba un leproso y nadie se le acercara. Y llama la atención varios elementos del Evangelio. El primero de ellos es la fe de este leproso. Este leproso no solamente no se aleja de Jesús, sino que se acerca a él y con mucha fe se pone de rodillas y le dice: Señor, si tú quieres, puedes curarme. ¿Se imaginan ustedes la fe de este leproso? Para romper toda la tradición judía, para acercarse a él y decirle, no le estaba diciendo nada más, puedes curarme de la lepra. Si tú quieres, puedes perdonar mi pecado, puedes hacer que Dios me ame otra vez. Si tú quieres, puedes reintegrarme a la comunidad. Y bueno, también todo eso significaba curarme de la lepra. No era nada más una curación física, era una curación espiritual lo que el leproso estaba pidiendo. Y entonces cuando Jesús, fíjense lo que hace, dice aquí que se acerca, extiende su mano y toca al leproso. Eso era lo último que podías hacer. Pero ¿quién era Jesús? ¿A quién representaba? ¿A quién? A Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Es Dios el que se acerca a ti, te toca, y Dios no tiene miedo de acercarse a ti. ¿Por qué no tiene miedo? Porque Dios sí puede controlar eso, con su misericordia y con su poder. Y por eso Jesús se atreve a tocarlo, porque Él sabe que el dador de la vida es Él, que el que puede sanar es el leproso, y no solamente sanarlo físicamente, sino reintegrarlo a la comunidad es Él.
Y Jesús, con esa fuerza y con esa seguridad de Dios, toca al leproso, lo sana y le dice, sí, es mi voluntad, sí quiero, es mi voluntad que tú quedes sano. Y reintegra a este hombre a su relación con Dios, a la relación con la comunidad y otra vez a su vida pública, a su familia, etc. Esto es lo que hace Jesús, no es nada más un mago que cura, no, es un hombre de Dios que reconcilia y que lleva la comunión. Bien, pues la mayoría de nosotros, el día de hoy, yo creo que pocos hemos de conocer a un leproso. Y la lepra no es que se haya ya exterminado, no se ha perdido totalmente, pero es bastante controlable, a diferencia de antes. Las medicinas y la higiene que se tiene hoy no se tenía antes. Y ya no nos da tanta miedo los leprosos. Sin embargo, no se trataría de tratar de pensar en los leprosos, sino más bien en aquellas personas que nosotros hacemos como si fueran leprosos. Pónganse a pensar en aquella persona que ustedes alejan, no porque tiene lepra, sino porque alejan a alguien, porque es muy grosera o grosero, porque es muy criticón, porque no hace lo que yo quiero, porque no piensa igual, porque no actúa igual, porque tiene estos valores o antivalores. Y cada quien le pone su definición, pero todos terminamos alejando de nosotros a algunas personas. No se diga, esto empieza desde el ámbito familiar, cuando por diferentes historias o experiencias nos vamos alejando unos de otros. Y después a nivel social también sucede. Y no podemos tocar ni ver a cierto tipo de personas. Pero entonces la pregunta que yo creo que el Evangelio hoy nos hace es, ¿quién va a sanarlos? ¿Cuándo los vamos a aceptar en nuestro círculo? ¿Cuándo los vamos a poder amar? ¿Cuándo voy a poder yo de manera gratuita compartirle mi compasión y mi amor, que no es mío, es de Dios, porque Dios me lo dio? ¿Cuándo creen ustedes que va a pasar eso? Cuando nosotros nos dejemos tocar por Jesús. Cuando entendamos lo que quiere Jesús de nosotros. Cuando nosotros nos reconozcamos que también somos leprosos. Venía conmigo un amigo y me decía, ¿ves aquel? Es un irresponsable, porque mira, quién sabe qué, quién sabe qué, quién sabe qué, quién sabe qué, no lo hace. ¿Y ves el otro? No, aquel no sé dónde vive, vive en las nubes, porque nunca se compromete con nada. Y ves aquel es un chismoso. Total, se echó a todos los del equipo, ¿verdad? Y volteo yo con él, ¿y tú? Dice, no, yo soy muy bueno. Y aunque esto parezca de risa, a veces así actuamos. Todos son leprosos, menos yo, ¿verdad? Tenemos que empezar por nosotros y dejarnos tocar por Cristo, porque somos nosotros los que rechazamos a los demás. Cuando Jesús nos dice, si tú amas a los que te aman, yo le agregaría, y a los que hacen lo que tú piensas que deben de hacer, y a los que piensan como tú, y a los que sienten como tú. Y entonces dice Jesús, si tú amas a esos, ¿qué haces de extraordinario? Nada. Dice, para eso ni me necesitas. No necesitas a Jesús. Tú solo puedes amar porque es por conveniencia. Si tú me amas, yo te amo por conveniencia. Amar al que piensa diferente. Amar al que siente diferente. Amar al que actúa diferente. Eso es cristiano. Eso es Jesús. Y para eso necesitamos de Jesús. Porque ahora sí, Señor, ayúdame a creer en ti. Para entender por qué amas a esta persona, ¿verdad? Porque yo no lo puedo ver, pero tú sí me puedes enseñar. Y entonces sí, nuestro corazón trascendería y se convertiría de un corazón humano en un corazón cristiano.
que aprende a amar con gratuidad, que aprende a amar con libertad y que entiende que no todos tienen que ser como yo para ser amados por mí y para ser amados por Dios. Los judíos separaban a la gente, a los leprosos. ¿Se acuerdan por qué? Porque no podían controlar la enfermedad. Cuando nosotros no podemos controlar a las otras personas para que piensen como nosotros o sientan como nosotros, entonces corremos el peligro de portarnos como aquellos israelitas, alejándolos, señalándolos y juzgándolos. Y el Evangelio no se haría realidad. Y tú no serías feliz. Por lo menos no plenamente feliz. Que ese es el fondo del problema. Que todos nosotros estamos llamados a amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y Dios nos ha amado desde que somos pecadores. Entonces, así tendríamos que aprender a amar nosotros. Los invito a que en esta semana vayamos con un corazón dispuesto a atrevernos a tocar a nuestro prójimo. No para que se convierta y piense como tú, sino para que en él puedas experimentar en las diferencias el amor de Dios. Pero necesita de ti, porque tú eres el que está poniendo las trabas. Tú eres el que tienes que dejarte sanar para amar al otro en libertad, con gratuidad y no con manipulación. Que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine, nos guíe, sea Él el espíritu, la fuerza, la sabiduría que nos guíe a amarnos como Él nos ha amado. Con esa intención los invito a que continuemos con nuestra Eucaristía, permaneciendo sentados, no se me paren todavía, porque nuestro hermano Wilbert tiene una palabra que decirnos.